Shavua Tov, Mevorach, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Rambam. Estamos estudiando el Yad HaZaká, esa obra magna de Alajá del Rambam, y estamos en el segundo de los 14 libros que se llama el Sefer Ahava. Estamos dentro de las leyes de la Tefilá y el Birkat Kohanim. Vamos a ver hoy el capítulo 13, que es el último de los capítulos que tiene que ver con la Tefilá, y el capítulo 14 ya empieza con las leyes de Birkat Kohanim. Comenzamos entonces. Y en este capítulo nos va a decir, nos va a hablar principalmente sobre Mahzor Kriyat Bemeshech Hashanah, es decir, cómo es todo el ciclo de lectura de la Torá durante el año. Perdón. ¿Cómo es el ciclo de lectura? Nos dice así, Minhag Pashut Bechol Israel, la costumbre en todo Israel, Shemashlimin et Torah Bashana Achat, es que se completa toda la lectura de la Torá en un año. Mathirim Beshabbat Shachar Chag Sukkot. Se comienza la lectura de la Torá, el comienzo del libro de Bereshit es en el Shabbat siguiente a la fiesta de Sukkot. Vekorim Beseder Bereshit. Y se lee en ese Shabbat la parashá de Bereshit. Bashniá, el segundo Shabbat, después de Sukkot. Ve Ele Toledot Noach. Esta es la genealogía de Noach. El tercer Shabbat, Vayomer Hashem el Abraham. Le dijo Dios a Abraham, Lech Lecha. Vekorim veolgin al haseder h gomrim Torah bejaga Sukkot. Y se sigue leyendo en este orden, una detrás de la otra, hasta que se termina toda la Torah en la fiesta de Sukkot, en realidad en Shemini Atzeret. Veyesh mi shemashlim et Torah beshalosh shanim. Y hay algunos que completan todo el ciclo de lectura de la Torah en 3 años. Veeno minhag pashut. Y esa no es la costumbre habitual. Ezra tiken lahem de Israel, segunda alajá. Ezra le decretó al pueblo de Israel, o fijó para el pueblo de Israel, sheyukorim kelalot shebesefer vayikra kodem atzeret. Que lean la porción de la Torá que habla de las kelalot, de las advertencias sobre el no cumplimiento de la Torá, que están en la parashá de Bejukotai, es decir, en el libro de Vayikra, antes de Atzeret. Atzeret es el nombre que recibe la fiesta de Shavuot. Mishneh Torah, y esas advertencias que están en Mishneh Torah, es decir, en el libro de Devarim, Kodem Rosh Hashanah, antes de Rosh Hashanah, es la parashá de Kitavo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que adaptar el calendario de lectura, juntando o no juntando parashiot, en función de que veamos que vamos a llegar a leer Bejukotai antes de Shavuot y Kitavo antes de Rosh Hashanah. Aminhaga Pashut Yiyu Sheyu Korim Bemidbar Sinai Kodem Atzeret. La costumbre es que siempre se lee Bemidbar, se comienza el libro de Bamidbar antes de Shavuot. Vaet Hanan, la parashá de Vaet Hanan en Devarim, Achar Tisha B'Av, después de Tisha B'Av. Veatem Nitzavim, la parashá de Nitzavim en Devarim, Kodem Rosh Hashanah, antes de Rosh Hashanah. Vetzavet Aaron, Kodem a Pesach, la parashá de Tzav en el libro de Vayikra, antes de Pesach, en un año normal, Beshana Peshuta. ¿Te fijas? Por lo tanto, hay algunos sábados en los cuales se leen en la mañana 2 sedarim, es decir, 2 parashiot, como por ejemplo, Ishaki Tazria, Bezotiye Torata Metzorah. Es decir, cuando nosotros tenemos la lectura junta de Tazria y Metzorah, por ejemplo, en Vayikra. O Bejukotai Behar, Behar Bejukotai. Y de este modo, más cosas. Para que todo se complete en un año. Y que se lean esas parashiot que hemos mencionado en su tiempo específico. En Shabbat sacamos la Torah y leemos una parashá entera, todo un seder se llama, la sidra de la semana. Ahí donde nos paramos de leer el sábado por la mañana, Sham Korim Bemincha Besheni Bechamishi lo Shabbat Abba. Ahí se lee, a partir de ahí se empieza a leer en Shabbat por la tarde, los lunes y los jueves, y el Shabbat siguiente. ¿Qué tal? ¿Cómo se hace? Shabbat Rishon Korim Beshachrit Beseder Bereshit. El primer sábado después de Sukkot se lee la parashá de Bereshit. En Mincha se lee El Toledot Noach, se lee Noach.
10 pesukim o yater, 10 pesukim o más. Y así también, vejen, besheni, vejen, bejamishi, lo mismo el lunes y lo mismo el jueves. Vejen, la Shabbat haba beshachrit, igualmente se lee Noach el sábado siguiente el Shachrit. Se empieza el Toledot Noach, se empieza igual, estas son las genealogías de Noach. Corea al Sofa Seder, y ahí lee toda la parasha, toda la sidra. Y de esta manera, Korim Koloshana se lee todo el año. Maftirin, Bechol, Shabbat, Beshabbat, Banavi, Meen, Shekaru, Batora. Cada sábado y sábado se lee el maftir en el profeta de aquello que tiene un punto en común o un tema similar a aquello que leímos en la Torah. Cuarta laja, Berasheh Hodashim, en Rosh Hodesh, Harishon Koresh Elosha Pesukim. El primero lee 3 versículos de la parashá de Tzav. No Tzav de Vayikra, sino Tzav et Bnei Israel Marta Alehem, que está en Pinjas. Vasheni Joser Bekore Pasuk Shelishi Shekara Rishon. El segundo que sube repite el último versículo que leyó el primero. Ushene Pesukim Aharab. Y luego lee 2 pesukim más, que de Yishayer va parashá, Shelosha pesukim, para que queden en la parashá 3 pesukim. Y el tercero lee lee Shelosha pesukim, lee los 3 pesukim que dejó el segundo, junto con Beyom Shabbat, en el día del Shabbat. Al Revií, el cuarto, va a leer Ubrasheh Chodshechem, en los comienzos de vuestros meses. Rosh Chodesh Liot Beshabbat, y si Rosh Chodesh cae en Shabbat, Mosim Shene Sefarim Beshachrit, se sacan 2 Sifre Torah en Shachrit. Ejad Korim Bo Seder Ota Shabbat, en uno se lee la parashá de la semana. Vasheni Korebo Hamashlim Uberasheh Chodshechem. Y en el segundo lee, el que completa la lectura, la parte de Rosh Chodesh, de la lectura de Rosh Chodesh. Venkara Inyan Rosh Chodesh Amaftir. Y si leyó el tema de Rosh Chodesh, aquel que subió para Maftir, Core, que lo lea. O Maftirín, que es nuestra costumbre. Nosotros leemos 7 personas en la lectura de la Torah normal y el Maftir lee la lectura de Rosh Chodesh. Un Maftirín, ¿y cuál es la Haftarah que se hace en Rosh Chodesh? Shabbat Rosh Chodesh. Vayami de Chodesh Bechocho, que está en Yeshayahu. Rosh Chodesh Av. Ahora, el Rosh Chodesh del mes de Av, que cae en Shabbat. Maftirim Chodshechem u Moadechem Sanea Nafshi. Se lee la advertencia de Yeshayahu, las 3 Haftarot de Puranut, de castigo que Yeshayahu advierte al pueblo de Israel, se lee esa. Rosh Chodesh Yod Bechad de Shabbat. Y cuando Rosh Chodesh cae en domingo, como va a ocurrir esta semana, Maftirim Beshabbat Shelefanav, se lee en la Haftarah del sábado anterior, Vayomer Lo Yonatán Mahar Chodesh, la historia de Jonatán, cuando le dice que mañana va a ser Rosh Chodesh, y David y Jonatán pactan cómo avisar si Saúl quería matar a David o no. Dejaola o Likrot Batorá, todo el que sube, quinta laja, todo el que suba a leer en la Torah. Poteach Bedabar Tov, comienza la lectura en algo positivo. Vejotem Bedabar Tov, y termina con algo positivo. Vale, parashat Azinu, pero en la parasha de Azinu, el cántico de Moshe antes de morir. Harishon Kore ad Zehor Yemot Olam. El primero lee hasta recuerda los días del mundo. Y el segundo empieza de Zehor Yemot Olam ad Yarkibehu. Es decir, como que repetiría el versículo para no empezar con algo negativo. Ashelishi, el tercero, Me Yarkibehu ad Vayar Hashem Vayinatz. El cuarto, repite, Vayar Hashem Vayinatz ad Luchachemu. Taskil Uzot. El quinto, desde Luchachemu hasta Kiesa el Shamaim Yadi. Y el sexto, desde Kiesa ad Sof Shira, hasta el final de la Shira del cántico de Moshe. Velama poskim ba be'inyanot elu. ¿Y por qué nos interrumpimos? ¿Por qué paramos en estos temas? Peneshei tojeja, porque a fin de cuentas es una advertencia, es una reprimenda de Moshe al pueblo. Que deshe yachzeru ha'am bichuba. ¿Para qué? Para que el pueblo haga teshuva. Shemona pesukim shebesof Torah, los 8 últimos pesukim de la Torah. Mutar likrototam bebeta keneset bepajot measara. Está permitido leerlos en la sinagoga con menos de 10 hombres. Afalpi shakol Torah, mi pi Moshe, mi pi Agurahen. A pesar de que todas las palabras de la Torah fueron transmitidas por Moshe, que él recibió de Akadosh Baruj Hu en sí mismo.
O'ilu mashma'an she'en achar mitat Moshe, puesto que están hablando después de la muerte de Moshe. Haren ishtanu, le fija mutar, le yahid likro otan. Es decir, estos versículos son diferentes del resto de la Torah y por lo tanto sus leyes son diferentes y se pueden leer con menos de 10 personas. Una persona sola puede leerlos. Que la lot Shebetorat Kohanim. Las advertencias de Vayikra. Torat Kohanim es el libro de Vayikra, que dijimos antes para Shat Bejukotai. Em mafsikin bahem. No se interrumpe en su lectura, es decir, se leen todas enteras. El Ejad Koreotan, una persona las lee todas. Madhil Bapasuk Shelifnehem, empieza en el versículo anterior. Umesayem Pasuk Shelacharehem, y termina en el versículo siguiente a todas esas advertencias. Lo mismo pasa con Mishneh Torah, que la lot Shebe Mishneh Torah, las advertencias que están en el libro de Devarim, Imrastalifsok Bahen Posek. Ahí dice, no, si quiere interrumpir, interrumpe. Pero ya acostumbró el pueblo a no interrumpir. El Ejad Koreotam, una sola persona sube y las lee todas seguidas. Octava laja. Mafsikin lemoadot ulyom akipurim. Bekorim beinyan moed velo beser Shabbat. Es decir, todo esto que hemos dicho del orden de lectura semanal se interrumpe en las fiestas, en Yom Kippur, y se lee un tema relacionado con la fiesta en sí, y no la parashá que correspondería a ese Shabbat. Moshe Rabenu tikel lahen le Israel, sheyu korim bechol moed inyano. Moshe Rabenu decretó al pueblo de Israel que lean en cada fiesta sobre el tema de la fiesta. Veshoalim vedoshim beinyano shel yom bechol moed umoed. Y se pregunta y se estudia sobre el asunto del mismo día en cada fiesta y fiesta. Umah en Corín. ¿Y qué es lo que se lee? Entonces nos va a traer ahora todo el seder, todo el orden de lectura de todas las fiestas. Rambam nos dice, de Pesach se lee Parashat Moadot Shebetorat Kohanim. Se lee la parashá de las fiestas que está en Parashat Kohanim, es decir, que está en Parashat Emor. Y también acostumbraron a leer el primer día de Yom Tov en Shemot, Mishhu, tirad y apartar vuestras manos de la idolatría y tomad un corderito. Maftirim be Pesach Gilgal. Y el haftará del primer día de Pesach es sobre cómo el pueblo festejó Pesach por primera vez en Israel en Gilgal. Ube Yom Tov Sheni, y el segundo día de Yom Tov, Shor o Gesed, que está en Vayikra. Este sí que está, es el que está en Emor, perdón. Bien. Es decir, fijaos qué interesante. ¿Por qué? Porque aquí Rambam ya nos está diciendo dónde se encuentra. Dice, Yom Tov Sheni, el segundo día de Yom Tov de Pesach, solamente ocurre cuando estás fuera de Israel. Umaftirim be Pesach Yoshiyahu, y la Haftará tiene que ver con el Pesach que celebró el rey Yoshiyahu. Bashelishi, el tercer día de Pesach, Kadesh Li, se lee la parashá de Kadesh Li. Barrevi, el cuarto, Inkesef Talbet Ami, que está en Parashat Mishpatim. Bajamishi, Pesol Lecha, en Parashat Kitizá. El sexto día, Vayasu Bnei Israel Pasach Bemoado. Esto es Bamidbar. Parashat Bealoteja. Be Yom Tov Ajarón, el último día de Yom Tov, el séptimo, Vahi Beshalach, nos habla sobre Beshalach, el cruce del mar, porque eso ocurrió el séptimo día de Pesach. Atzof Ashira, hasta el final de la Ashira. Y el Maftir, Vaidaber David Lashem, el cántico de David. Ubashemini, otra vez, porque estamos fuera de Israel. Kola Bejor, la parashá que habla de las fiestas que está en Devarim, en Parashat Re, Umaftirin, y la Haftará, Od Ayom Benov Laamod, una profecía que habla sobre la época mesiánica. Esto es Pesach. Nos dice Beatzeret en Shavuot. Korim Beshiva Shavuot. Se lee las 7 semanas. Uminak Pashut. Y la costumbre extendida, ¿cuál es? Shekorim Beyom Tov Rishon. Que el primer día de Shavuot se lee bajo de Shelishi. Es decir, la parashá de Yitro, cuando hubo la revelación del monte Sinai. Umaftirim Ba Merkabah. Y la Haftará es aquello que cuenta el profeta acerca del Maaseh HaMerkabah. Es decir, que cómo está conformado
el profeta Yehezkel vio cómo estaba conformado la carroza celestial con la Shejinah, etc. Esa visión de Yehezkel es de lo que se lee en el primer día de Shavuot. Basheni, segundo día de Shavuot, que solamente ocurre fuera de Israel. Korim be Parashat Moadot, se lee la parasha de los Moadot que dijimos arriba, Umaftirim be Habakuk, y se lee la haftará de Habakuk. Be Rosh Hashanah, en Rosh Hashanah, ¿qué se lee? Bajodesh Shevi be Chad Chodesh. El séptimo mes, el primero del mes. Uminak Pashut, y la costumbre extendida, ¿cuál es? Que el primer día se lee Vashem Pakad de Sarah, que Dios recordó a Sarah y le dio un hijo, el nacimiento de Isaac, y la haftará es Vayhi Ish Echad min Ramataim, la historia de la tefilá de Haná y cómo pidió un hijo. Ubasheni, y el segundo día de Rosh Hashanah se lee de Elohim Nisait Abraham, es decir, la parashá de la Akedat Yitzhak, de la atadura de Isaac. Y Maftirin, y se lee la haftará del libro de Yirmiyahu, Haben Yakir Li Efraim. Yom Kippur, en Shachrit se lee Aharemot, es decir, las leyes de los Kohanim en el día de Kippur, cómo era el servicio del Kohen en Yom Kippur, en el templo. Y la haftará Kohamar Ram Benisa, en Yeshayahu. En Minjá, que se lee, Ba'arayot Shebeharemot, en la misma parashá de Haremot que está en Vayikra, sobre las relaciones incestuosas prohibidas, es la lectura de Minjá. Que de Sheizkor Veikalem Kol Mishen Nichshal Beachad Mehem, para que recuerde toda aquella persona que tropezó con alguna de estas relaciones. Veyachzor Bichubá, y que pueda hacer teshuva. La Shelishi, que el tercero que sube en Minjá de Kippur, Koreba Torah, Maftir Beyonah. Lee en la Torah, la tercera parte de esta Arayot, de esta parashá de las Arayot, y el Maftir, la Haftará, es la historia de Yonah el profeta. Besukot, en Sukot, ¿qué tenemos? Bishnei Yamim Arishonim Korim be Parashat Moadot. Los dos primeros días se lee la parashá de las fiestas. Maftirim Bayom Arishon, y la haftará del primer día es Inei Yom Baal Hashem, desde Jaría, y el segundo día Vaikahalu el Amelach Shelomo. Se congregaron con el rey Shelomo, ¿por qué? Porque Sukkot es tiempo de Akhel, de congregación. Beyom Tobajaron Korin, el último día de fiesta que se lee, es decir, estamos hablando aquí de Shemini Atzeret, se lee Kol Abejor, Umaftirin, Vaike Jalot Shelomo, la haftará en Melahim cuando terminó Shelomo, su tefilá, etc. Ulemahar, al día siguiente, Vezota Berajá, se lee la última parashá de la Torá, Vezota Berajá, Umaftirin, y la haftará es Vayahamot Shelomo en Melahim, y algunos Veyesh Mishi Maftirim Maharemot Moshe, tras la muerte de Moshe, el comienzo del libro de Yoshua. Beshar Yemot Hag, el resto de los días de Sukkot, Korim be Korbanot Hag, se lee la ofrenda de Musaf que correspondía a la fiesta de Sukkot. ¿Cómo se hace esto? Bejol Yom Bayom, Mejulosh el Moed, cada día y día de Hol Moed, Koresh ete parashiot, lee 2 porciones. Es decir, las ofrendas de Sukkot son el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día. Bien, entonces, ¿qué lees? 2 días. Bayom Shelishi, Bayom, perdón, el tercer día, que es el comienzo de Hol Moed, lee el Cohen Bayom Sheni, el Leví lee Bayom Shelishi, y el tercero que sube, Bayom Shelishi otra vez, y el cuarto que sube, vuelve y lee Sheni y Shelishi todo junto. El ejemplo Bayom Revi, lo mismo ocurre el cuarto día, que es el segundo de Hol Moed, lee el tercer día de la ofrenda, el cuarto día, después el cuarto día, y después el tercero y el cuarto, como hemos dicho antes. Cada uno de los días de Yom Tov, Vejem Yom Kippurim, también en Yom Kippur, Ubeshivat Yeme Pesach, y los 7 días de Pesach, Motzim Shenes Sefarim Beshachrit, se sacan 2 Sefer Torah en Shachrit. Aejat Korimbo Tejila Inyanot Elu Shemarnu. En el primero se lee lo que hemos mencionado, el tema que hemos mencionado, en Pesach, Mishhu, etc. Perdón. Y en el segundo, Vasheni Korimbo Korbano Toayom, la ofrenda que corresponde ese día, Ha'amur Bejumash Apekudim, que está en el libro de Bemidbar en Parshat Pinjas. Me acordé Ñana Korban,
Y el que lee aquella que hace referencia a la ofrenda, Hu Maftir Ben Abi, él es el que lee la Haftarah cuando corresponde leer la Haftarah, en los días de Yom Tov. Bechol Yom Shemotzim Shene Sefarim, siempre que se sacan 2 Sefarim o 3 o Shelosha, y Motziu Ze Achar Ze, si se sacan los 3 juntos, que Shemachazir et Arishon, Omer Kadish, Umotzi Sheni. Cuando devuelve el primero, dice Kadish y saca el segundo. O Shemachazir Aharon, Omer Kadish, y cuando devuelve el último, dice Kadish. Kvar Amarnu, ya dijimos, Shamin Haga Pashut, que la costumbre extendida, Lomar Kadish, de decir Kadish, Ahar Shekore Hamashlim Leolam, es siempre después de que lea el Mashlim, el séptimo. Y después se dice el Haftarah. Shabbat Shechala Liyot Bejulosh el Moed. Cuando, perdón, siempre hay un Shabbat en Jola Moed, en los días intermedios de la fiesta. Ben Pesach, Ben Sukkot. Ya sea en Pesach o ya sea en Sukkot, se lee lo mismo. Korim Beotab Shabbat, ese Shabbat se lee Re Ata Omer Elai. Es decir, en el libro de Shemot, en Parashat Kitizá, cuando Moshe le pide a Hashem que a pesar de la transgresión del becerro de oro, perdona al pueblo de Israel y que Hashem haga que su presencia resida con nosotros. Un maftirim de Pesach, la haftará que corresponde en Pesach al Shabbat Hol HaMoed, Ha'atzamot Ha'yeveshot, es decir, la profecía de Yehezkel que se llaman los huesos secos. Es decir, Yehezkel tuvo una visión de un valle lleno de huesos secos y muy, muy secos, y vio cómo Dios le daba vida nuevamente. Y dijo, así es el pueblo de Israel, que aunque esté seco y desesperado por el exilio, Hashem le va a hacer revivir y volver a tomar sus fuerzas. Y Maitá Betoch Hag, y ese sábado de Hol HaMoed que está en la fiesta de Sukkot, Beyom Bogog, se lee la haftará que habla de la guerra de Gog y Magog, previa a los tiempos mesiánicos. En Hanukkah, Bayom HaRishon Korim Bebirkat Kohanim Atzof Korban HaMakriv Bayom HaRishon. En Hanukkah se lee desde Birkat Kohanim en Parashat Naso hasta el final de la ofrenda del príncipe que trajo el primer día de la inauguración del templo, del Mishkan, perdón. Bayom HaSheni, el segundo día, Korim Korban Nasi Sheikriv HaSheni, se lee la ofrenda del príncipe que trajo el segundo día, Vejen Adyom HaShemini, y así hasta el octavo día, Korim y Yom HaShemini, Atzof Kol HaKorbanot, Atzof HaSeder. El octavo día se lee todo, 8, 9, 10, 11 y 12, hasta el final de todo esa parasha. Umaftirim be Shabbat shel Hanukkah, y en Shabbat que cae en Hanukkah, se lee la haftará de las Nerot desde Zecharia, es decir, la visión desde Zecharia de la menorá del templo, del tercer templo, Roni Besimchi Bat Zion. Y Mayushet de Shabbatot, y si había 2 Shabbatot en Hanukkah, ¿cómo puede ser esto? Que el primer día de Hanukkah sea Shabbat, entonces el octavo también es Shabbat. Tenemos 2 Shabbatot en Hanukkah en ese caso. Maftirim be Shabbat Ar-Rishonah, Nerot de Zecharia, el primer sábado se dice Roni Besimchi. Basheniyah, Benerot Shelomo, las luces de Shelomo, es decir, Vaya Hiram, habla sobre el templo que construyó Shelomo con sus luces en su menorá. La Koreh Binyan Hanukkah, y el que lee el tema de Hanukkah, Ushe Maftir Banavi, él es el que lee la haftará en el profeta, es decir, lo que hemos dicho, que el segundo Sefer Torah que se saca, donde se va a leer lo que corresponde al día correspondiente de Hanukkah, esa persona que va a subir en ese segundo Sefer Torah es el que va a decir la haftará. Be Purim, en la fiesta de Purim, que hemos pasado hace poco, Korim be Shachrit, se lee en Shachrit, vayabó Amalek. Vino Amalek en la parasha de Beshalach, cuando vino tras el cruce del mar y atacó a Israel en Refidim. Betisha Be'av be Shachrit, en Tisha B'Av en la mañana, Korim Kitolit Banim, se lee de Parashat Vayechanan, perdón, Kitolit Banim u Bene Banim, cuando tengas hijos e hijos de hijos, Veno Shantem Baaretz, y vais a ir detrás de las idolatrías, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la lectura es una advertencia, es una tojajá que se hace también en Tisha B'Av. Umastirim, y se dice la haftará en la mañana de Tisha B'Av, Asof Asifem, de Yirmiyahu. Bemijá, ahora en la tarde de Tisha B'Av, Korim, Vaijal Moshe. Leemos como en cualquier otro ayuno, cuando Moshe vino a pedir a Dios perdón y Dios le reveló los 13 atributos de misericordia divina. Que Sharia Meataniyot, como el resto de ayunos.
Sheara Taniyot, y en el resto de los ayunos. Sheanu Mitanim, Alma Sheera la boten. Cuando nosotros ayunamos por aquello que le ocurrió a nuestros padres. Korim Beshachritu Beminja, se lee la Torah en la mañana y en la tarde. Arishon, el primero, lee Baijal Moshe. Dijimos, ¿sí? Que rogó Moshe. 4 versículos. Y el segundo y el tercero lee, o sea, hay un salto en la parashá y lee desde Pesol Leja. Esculpe para ti hasta Asher Ani Oseimach, y ahí es donde acaba. Betaniyot Shegozrin Otan Tzibur Mi Penei Atzarot. Ahora, en los ayunos que se fijan por causa de las desgracias, hay veces en las cuales el pueblo ayuna cuando hay una desgracia que cae sobre el pueblo y para incitar a la Teshuvah se decreta un ayuno público. Como por ejemplo, si hay hambruna o si hay peste o cosas así. Corim Berajot u Kelalot, se leen las Berajot y las Kelalot y las advertencias que de Sheyashubu Ha'am Veikana Lebabam Veishme'u Otam. Es decir, para que el pueblo escuche y haga Teshuvah y se hablan de su corazón. Nahagu kol Israel liyot maftirin kodem letisha be'av beshalosh Shabbatot bedivrei tocheja. Acostumbró todo el pueblo de Israel en los 3 sábados antes de Tisha B'Av leer un haftará de tojaja, de reprimenda. El primero, Shabbat Rishoná, Maftirin, Libre Yirmiyahu. Se leen las palabras del profeta Yirmiyahu. El segundo, Hazón Yeshayahu, la visión de Yeshayahu. Y el tercero, Eja Itales Doná, también es otra de las profecías de Yeshayahu. Shabbat. No me va a salir. Vejen, y así también, de la misma manera, el Shabbat después de Tisha B'Av se acostumbró de leer la Haftarah, Nahamu, Nahamu a mí, consolados, consolados, pueblo mío. Y la costumbre extendida, Be'arenu, en nuestras ciudades, Liyot Maftirim Benehamot Yeshaya, Meachar Tisha B'Av Ad Rosh Hashanah. Es decir, de leer Haftarot, que tienen que ver con el consuelo del profeta Yeshaya, tomadas del libro de Yeshaya, desde después de Tisha B'Av hasta Rosh Hashanah. Y esto es lo que se llaman los 7 sábados de consuelo, Shiva Shiva de Nehamata. Ahora, Shabbat Shemen Rosh Hashanah ve Yom Kippurim, el Shabbat que está entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, Maftirim Shuba Israel. Se lee la Haftarah de Osea, retorna a Israel. Rosh Chodesh Adar. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Ya pasamos. Ahora estamos en Adar, el mes en el que estamos, justamente lo que hemos estado vivenciando durante todo este mes. El comienzo del mes de Adar, que ocurre, que acontece en Shabbat, se lee la parashá de Shekalim. Y la haftará es Yehoyadá HaKohen, la historia de Yehoyadá HaKohen, que recogió de vuelta el Mahatzita Shekel para ocuparse de reparar los desperfectos del Bet HaMikdash. Vejenim Hal Rosh Chodesh Adar Liyot Betoch HaShabbat. Ahora, perdón, aquí lo dije mal. Dije Rosh Chodesh Adar Shechal Liyot BeShabbat. Lo dije bien. Lo mismo ocurre si Rosh Chodesh Adar ocurre en Shabbat mismo, incluso en viernes. Magdimim Bekorim BeShabbat Shelefanav Parashat Shekalim. Se adelanta y se lee el Shabbat anterior la Parashat de Shekalim. Es decir, Betoch HaShabbat quiere decir en la semana. Esa era la corrección que quería hacer. Y si Rosh Chodesh Adar cae domingo, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, el Shabbat Shekalim se va a leer el Shabbat anterior. Lo que dijimos al principio es si Rosh Chodesh caía en Shabbat mismo. El segundo Shabbat de Adar se lee la Parashat Zahor. Y la haftará es Koamar Hashem Sevakot Pakati. Es decir, la historia de Shaul cuando fue a guerrear contra Malek y no cumplió el mandato divino. ¿Y cuál es el segundo Shabbat? Kol Shechal Purim Liyot Betoja. Es decir, es la semana en la cual acontece Purim. Afilu Beres Shabbat, incluso que sea en viernes, como ocurrió esta semana, este año. Bashelishit, el tercer Shabbat, Purim, la tercera semana, leemos la Pará Adumá, como leímos el Shabbat pasado, la vaca roja. Maftirín, y la haftará es Vedaratí Alejem Teorim. Y Ezequiel, que nos avisa sobre cuando Dios nos va a purificar con una vaca roja.
¿Ves hoy Shabbat Shelishit? ¿Cuál es el tercer sábado? Hasemujal el Revit, el que está pegado al cuarto. El cuarto, la cuarta semana, es lo que vamos a ver ahora, es esta semana en la cual estamos ahora. Korim, Ahodeshazé, se lee en la Torah, este mes será para vosotros el primero de los meses, que está en Shemot. Y la Haftarah es Barishon Bechat Hodesh, en el primer mes, en el primero del mes de Yehezkel. Bezoí Revit, ¿y cuál es el cuarto Shabbat? Kol Shechal Rosh Chodesh Nisan Liyot Betoja, es decir, la semana en la cual va a caer Rosh Chodesh Nisan, Bafiru Bere Shabbat, incluso que sea en viernes. Nimtzeta Omer, ¿qué queda entonces? ¿Qué entendemos de aquí? Shepeamim, Tía Apsaka Ben Shabbat Rishona Ushnia, o Ben Shinial Shilishit, que en el mes de Adar a veces va a haber un sábado de interrupción entre el primero y el segundo de los 4 sábados especiales, o entre el segundo y el tercero. Peamim Tie Shete Apsakot, a veces habrá dos interrupciones, entre el primero y el segundo, y entre el segundo y el tercero. Pero entre el tercero y el cuarto Shabbat nunca hay interrupción. Kol parasham arba parashiot aelu, toda lectura de estas 4 lecturas, Ejat kore ota besefer sheni, achar shekorim seder ota Shabbat besefer sheotziu rishon. Es decir, todas estas 4 lecturas las va a leer en un segundo Sefer Torah, después de que leímos la parashá de la semana en el primer Sefer Torah. Hal Rosh Chodesh Adar liyot beShabbat, si Rosh Chodesh Adar acontece en Shabbat, Veaya Seder Ota Shabbat Tetzaveh, y la lectura de ese Shabbat, la parashá es Tetzaveh, Korim Shisha, se lee 6 personas en Atat Tetzaveh, en la parashá de la semana. Bien. Hasta Veasita Kior Nehoshet. El séptimo, Joser Bekore, Mikitisa, vuelve y lee desde Kitisa, es decir, Shekalim, hasta Veasita Kior Nehoshet. Y si la parashá de esa semana era Kitisa en sí mismo, se lee 6 personas desde Kitisa hasta Vayakhel, es decir, leen toda la parashá de Kitisa. Y el séptimo, José, vuelve y lee en el segundo Sefer desde Kitisa hasta la cita Kior Nehoshet. Rosh Chodesh Adar Shechaliyot Beshabbat. Cuando Rosh Chodesh Adar acontece en Shabbat, Motzim Sheloshah Sefarim. Sacamos 3 cifre Torah, como ocurrió este año justamente. En uno, la parashá de la semana. En el segundo, Inyan Rosh Chodesh, se lee el tema de Rosh Chodesh. Y en el tercero, Kitisa, Shekalim. Y de la misma manera, si Rosh Chodesh Nisan acontece en Shabbat, se lee la parashá de la semana en uno, Rosh Chodesh en el segundo, y a Chodesh Hazeh en el tercero. Continúa y nos dice, Rosh Chodesh Tevet, el comienzo del mes de Tevet, que acontece en Shabbat, Motzim Sheloshah Sefarim, se sacan 3 Sefarim. ¿Qué es este Rosh Chodesh Tevet? ¿Cuál es? Es el Rosh Chodesh que cae en Hanukkah. Rosh Chodesh Tevet siempre cae en Hanukkah. Hanukkah siempre se lee la Torah, todos los días. Shabbat se lee la Torah. Si Rosh Chodesh Tevet, que también se lee la Torah, es Shabbat, entonces tenemos que sacar 3 Sefarim. El primero, el orden de lectura, la parashá. El segundo, Rosh Chodesh. Y en el tercero, el día de Hanukkah correspondiente. Si cae en medio de la semana, 3 leen en el tema de Rosh Chodesh y el cuarto lee lo que corresponde a Hanukkah. Y a pesar de que la persona escucha toda la Torah durante un año por la lectura que se hace en público, Hayab Likrot Leasmo, Bechol Shavua, tiene que estudiar la parashá cada semana y semana, la parashá de esa semana, Shenai Mikra Bechat Targum, es decir, leer cada versículo 2 veces en hebreo y una vez en su traducción. Lo que se llama Shenai Mikra Bechat Targum. Normalmente, lo preferible es que sea la traducción aramea, porque a eso se refiere el Targum, era la traducción original. Hoy en día que no sabemos, no conocemos el arameo, si lo leo en hebreo o lo leo en arameo, no me cambia. Entonces también se cumple leyendo 2 veces el pasuk y una vez, por ejemplo, el comentario de Rashi en español. Es como una traducción. Pasuk shen lo targum. Ahora, un versículo que no tiene traducción, Koreu Sheloshah Peamim, lo va a leer 3 veces, Ad Sheyashlim
para Shiotav y Matzibur, hasta que complete toda la lectura de la Torá del año junto con el público. Estas han sido todas estas leyes que nos hablan de cuál es el orden de lectura de la Torá durante todo el año. Es verdad que esta tiene he dicho muchas cosas en hebreo, pero porque no tienen traducción, son justamente partes de la parashá que corresponde, parte de la lectura que corresponde. Bien, cuando uno ve esto, teóricamente está muy bien. La forma en la cual uno se empapa de ellos cuando lo vive en la sinagoga. Cuando nosotros estamos en la sinagoga y vemos Shabbat tras Shabbat, qué parte se lee, cuando llega la fiesta, qué parte se lee, todo eso es lo que realmente convierte toda esta lectura teórica de lo que nos ha dicho Rambam en algo que es realmente vivo y real, porque es así como nosotros lo cumplimos. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Que tengamos una excelente semana. Shavua Tov Umeboraj. Muchas gracias a todos por estar ahí.